Gracias por continuar con nosotros en Entre Noticias. Recuerden que pueden participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @EntreNoticiasEB. La etiqueta del día de hoy es ENComplejos, para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto a este tema que vamos a estar abordando del día de hoy, que son los complejos. ¿Qué son los complejos? Para conversar sobre ellos se encuentra en el estudio Cristina González, es psicólogo y psicoanalista, y también se encuentra con nosotros el señor Carlos Márquez, sociólogo y psicoanalista. Gracias por estar hoy con nosotros en Entre Noticias. Gracias. Vamos a estar entonces hablando de los complejos. ¿Qué son? ¿Realmente qué es un complejo? Bueno, es un concepto que tendríamos como que revisar, ¿no? Porque es un concepto que coloquialmente se usa mucho la palabra complejo, pero para nosotros cuando se habla de complejo sería interesante como ver qué es lo que para una persona en particular le hace problema, o es un núcleo, lo voy a decir así de una manera sencilla, en donde se condensan situaciones que para la persona puede ser problemática o no necesariamente. O sea, es algo que forma parte del funcionamiento del sujeto, ¿no? Lo que pasa es que coloquialmente cuando hablamos de complejo hay como una concepción que quizás sería interesante como aclarar, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que tendríamos que aclarar específicamente para que la audiencia pueda comprender un poco más? Lo primero que hay que aclarar es que la noción de complejo invierte la relación causa-efecto. ¿Qué significa esto? Que cuando se dice que alguien tiene un complejo de X, un complejo de Mesías, un complejo de inferioridad, un complejo porque se siente gordo o lo que sea, eso efectivamente lo que es un efecto. Lo que hay que buscar es la causa de eso, y la causa siempre es singular. De tal manera que la noción de complejo termina tipologizando a las personas y clasificándolas. Y nosotros como psicoanalistas estamos en contra de la clasificación en ese sentido. Nosotros pensamos que hay que buscar la causa singular del problema. Y cuando se plantea de esa manera, efectivamente se hace una inversión de la relación causa-efecto y se escamotea el problema singular que le plantea a esa persona, los retos que le han planteado a esa persona esos asuntos. Adicionalmente, la noción de complejo para nosotros tiene una vertiente técnica muy importante. Para nosotros solamente hay dos complejos: el complejo de Edipo y el complejo de castración. El complejo de castración es la respuesta que da el niño y la niña alrededor de los 4 o 5 años al problema de la diferencia anatómica de los sexos, cuando se encuentra con el problema de que todas las personas no son iguales. Entonces responde a ese problema con una respuesta: es que unos tienen algo y a otros se les ha quitado el pene, es decir, el falo. Y el complejo de Edipo es la respuesta que da el sujeto al problema de las relaciones amorosas y que va a formar parte de su relación con el mundo a partir de ese momento. Es decir, cómo se relaciona con su papá y con su mamá, que son los primeros objetos amorosos o quienes los están cuidando. Y eso forma la estructura de los rasgos de personalidad, de la forma de funcionamiento que va a tener a lo largo de toda su vida. Y eso aparece clínicamente en todos los casos, pero siempre aparece de manera singular. De tal manera que la noción de complejo hay que distinguir entre un uso coloquial, que es que me siento complejado. Si eres acomplejado por tal cosa, no quieres ir a la playa, pero no te gusta ponerse traje de baño. Porque está acomplejado, que hay que tomarlo como un síntoma en el mejor de los casos, es decir, como la expresión de la relación del sujeto con un ideal, ¿verdad? Que es que debe ser delgado, entonces se siente acomplejado porque es gordo, que eso hay que darle su peso, es decir, la fuerza de los ideales de nuestra época, pero hay que tomarlo como un síntoma de algo, es decir, como un síntoma de otra cosa más profunda que hay que tramitar, no como la causa. Es decir, la gente no deja de ir a la playa porque está complejada por algo más que hay que averiguar. Hay un trasfondo allí. Esto tiene que ver con los sentimientos, con esa creación de sentimientos desde que estamos niños y hasta que somos adultos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Está relacionado con los sentimientos, sí o no? O sea, pienso que los sentimientos van en la misma línea del efecto de lo que hay a nivel, vamos a decirlo así, interno, a nivel interno. Un complejo, voy a hablar de forma muy coloquial, un complejo de estoy gorda y no voy a la playa, que es el ejemplo que tú pones. O sea, ¿a qué responde eso? A que quiero responder al ideal de belleza de la sociedad, a que mi mamá me decía que a mí me gustaría que tú no comieras tanto. O sea, hay que ir más a la causa, lo que tú sientas o no con eso. Si te sientes triste, si te sientes ansioso, angustiado con eso, es también un efecto de lo que internamente habría que trabajar a nivel como más profundo. O sea, no se puede uno quedar como con la capa superior de lo que es un efecto del mundo interno de cada uno de nosotros. Y por eso, evidentemente, el tema de los complejos es importante porque es algo que está
en la vida cotidiana de todos. Yo diría que todos somos acomplejados. Todos tenemos complejos en mayores o menores grados. Así es, todos somos acomplejados de alguna forma. Lo que pasa es que algunos de esos complejos le hacen la vida más difícil a algunas personas y a otras no tanto. Bien, ahora, ¿hasta qué punto puede sufrir una persona que tenga un complejo? Lo puede llevar al sufrimiento máximo. Al sufrimiento Al máximo. sufrimiento máximo, porque digamos que ese punto que hace problema para un sujeto particular puede llevarlo a hacer síntomas muy severos. Entonces podemos hablar de llevarlo al sufrimiento máximo. O sea, te puedo hablar, por ejemplo, de algunas patologías contemporáneas como los trastornos, los que llaman hoy en día trastornos de la alimentación, que no son tanto de la alimentación, sino de la imagen corporal. Si tú lo llevas al nivel, entre comillas, y con esta, digamos, precisión que ha hecho Carlos de lo que es un complejo, si tú lo llevas al nivel de, bueno, estoy gorda, pero no estás gorda, lo que eso implica para una persona en la vida, o sea, la vida se puede orientar o organizar alrededor de eso. Todo puede estar organizado alrededor de ese punto que le hace problema a esa persona en particular. Cualquiera de las cosas que tú puedas llamar complejo. Es decir, que puede venir más problemas. Sí. Con un complejo simple. Sí. Así es. La cuestión es que cada relación de cada sujeto con el ideal siempre es un problema. Siempre estamos en menos con relación al ideal. Cuando nosotros nos creemos que estamos en relación con el ideal, en una situación de igualdad de condiciones, por supuesto que somos felices o estamos alegres. Ese es el afecto de la alegría, ¿verdad? Estar de acuerdo al ideal, cuando por ejemplo uno consigue graduarse o cuando consigue alguna meta, pero eso dura muy poco. Del resto uno siempre está en menos en relación con el ideal y es la condición cotidiana de la vida. Entonces la cuestión es cómo hacer para que esa condición cotidiana de la vida no se convierta en un sufrimiento extremo, precisamente por no estar en condición, por estar distanciado del ideal, porque el ideal es inalcanzable. Es decir, el ideal solamente es alcanzable mediante una ilusión momentánea o por un logro pasajero. Del resto la gente siempre está en una situación de distancia con respecto al ideal. Entonces la cuestión es precisamente cómo tramitar las relaciones con los ideales para que no se convierta en un martirio. Porque detrás de ese martirio, para nosotros, y ese es el gran secreto que el psicoanálisis todavía no ha terminado de tramitar en la cultura, no ha podido introducir en la cultura, es que en ese martirio hay satisfacción. Y es muy difícil por eso soltar ese martirio. Ese sufrimiento produce satisfacción. Y por eso la gente sufre y la gente no entiende, los demás no entienden alrededor, porque sufre tanto por algo alguien. Y porque no lo deja de lado, porque no se convence, porque no hace caso. Y es porque efectivamente está fijado a una satisfacción en un sufrimiento, que es lo que nosotros trabajamos efectivamente en el trabajo con cada uno de los sujetos que vienen a consulta. Porque esa forma de fijarse siempre es singularísima de cada uno. Y es, como dice Cristina, una manera de orientarse en la vida. Hay otras maneras de orientarse u otras maneras menos tormentosas de orientarse en la vida, y eso es lo que nosotros ayudamos a la gente a encontrar. Bien, hay personas incluso que confunden esto con la personalidad de la persona. Bueno, es que ella es así porque esa es su personalidad, esa es su forma de ser. Sin embargo, no ven que hay algo más allá. En ese caso, ¿cómo nos damos cuenta que estamos tratando con una persona que tiene un complejo? Pues que debería y ya asistir, por ejemplo, a un especialista. Pero es que la personalidad es un complejo. La personalidad es un complejo de por sí. Es complicado entonces. entonces. Es eso, la personalidad es un complejo en el sentido de un conjunto de representaciones que organizan la vida de alguien. Y efectivamente, para poder trabajar eso hay que desmontar pieza a pieza esos elementos de lo que llamamos la personalidad, es decir, los rasgos de carácter que producen esas satisfacciones perniciosas para el sujeto y que le han dado una orientación, que le han dado una forma de vivir, pero que ya no le funciona más. Es decir, cuando la gente pide ayuda es porque ya no le funciona más como es y no sabe bien cómo hacer con eso. Entonces, hay algo que cambiar, pero no es lo que la gente que está a su alrededor le dice. Hay algo que cambiar. Y la gente tiene que decir qué cambiar para estar mejor. Y eso lo tiene que decir cada uno conociéndose y digamos, investigando cómo es con respecto a sí mismo, cómo es con respecto al ideal, cómo es con respecto al amor que tienen los demás por esa persona, cómo es con respecto a su cuerpo, que siempre es un problema relacionarse con el propio cuerpo, no es una cosa sencilla para nadie, ni relacionarse con el ideal, ni relacionarse con el cuerpo. Eso siempre es un problema. Hay gente que lo tiene más o menos resuelto y gente que no lo tiene tan resuelto. Y ahí se juega la cuestión del sufrimiento humano. Claro. Y ahí nosotros podemos ayudar a la gente a tramitar eso. Yo diría, de la pregunta que tú haces, o sea, yo complementaría que, o sea, si lo llevamos como a un plano de la vida cotidiana,
tú haces la pregunta, ¿cómo hacemos para que alguien se dé cuenta que está sufriendo? Bueno, a veces encontramos impases porque hay gente que no se da cuenta o se da cuenta y no hace nada, que son los dos puntos más difíciles de tramitar, ¿no? Pero yo diría que cuando una de estos puntos ideales, relación con el cuerpo, relación con el otro, relación con el tema del amor, el lazo social, hace problema y el sujeto trastabillea de más, porque siempre, nunca vamos a funcionar de forma perfecta, pero trastabillea de más en la vida, ese es el momento en el que quizás sería importante revisar esas cosas. El punto está en cómo hacer que alguien haga acuse de recibo de que le está pasando algo. Okay. Porque es bien complicado cuando a alguien lo obligan a buscar ayuda y esa persona no siente que necesita ayuda, no lo concientiza, si quieres llamarlo de una manera sencilla. Nosotros podemos decirle muchas cosas, pero no hay un punto donde el sujeto se involucra en eso que le sucede. Y ciertamente hay mucha angustia alrededor de alguien que uno ve que está sufriendo mucho y no hace nada. Entonces los demás le dicen, pero si ese alguien no quiere, es complicado. Lo vemos mucho en el trabajo con adolescentes, por ejemplo. En el trabajo con adolescentes que generalmente son llevados a la consulta por la mamá o el papá porque no están estudiando o porque no tienen amigos o porque están rebeldes, no se bañan, no limpian el cuarto, todas estas cosas que a los papás les preocupan en general. Y el adolescente, bueno, eso no le hace problema. Y si no le hace problema, bueno, entramos como en un círculo bien complejo, que el que trabaja con adolescentes, los que trabajamos con adolescentes, tendremos que ver cómo hacemos una serie de sesiones, a ver si ese adolescente se hace alguna pregunta sobre ese punto. En la adolescencia aparecen muchos complejos, vamos a decirlo de esta manera. Por ejemplo, todo el tema del cuerpo, la belleza, el tengo o no tengo amigos, son temas que aparecen muy fuerte en la adolescencia y que puede ser que el adolescente esté muy preocupado o no, y el alrededor esté muy preocupado o no. El punto para nosotros importante es cuando hay mucho sufrimiento y cuando la persona se hace preguntas sobre eso. O sea, porque hay mucha gente que tú le dices, mira, lo que te pasa es una tontería. No le hagas caso a eso, no importa, ve para la playa. Lo que vamos es a disfrutar, no le hagas caso al rollito que tienes aquí o allá. Y una persona puede privarse de ir para la playa por años por eso, aunque tú le digas que es una tontería. Entonces es algo como muy subjetivo. Condiciona la vida. Nosotros estamos en contra de desestimar el sufrimiento de cada uno. Lo que para una persona es una tontería, para otra persona es algo sumamente importante. Entonces, más allá de desestimar, precisamente lo que habría que hacer con una persona que no ve que está sufriendo es ayudarlo a que se formule la pregunta de por qué tanto. A lo mejor alguien puede, por ejemplo, sentir un miedo profundo por algo que uno no entiende, una fobia, que es lo que nosotros llamamos una fobia, un miedo profundo por algo que uno no entiende, pero porque tú no te puedes montar en un avión, porque tú no puedes hacer tal cosa, eso, tú sabes que eso no se va a caer, hay las probabilidades de que te mueras en un carro, todo lo que la gente sabe, y eso no tiene ningún efecto. Más bien, efectivamente, ayudar a alguien es ayudarlo a que se formule la pregunta por cierto exceso que no se ha percatado que está ahí. Esa es toda la ayuda que se le puede dar y le abre la posibilidad de un tratamiento. Eso también con las parejas, lo dice Cristina con los adolescentes, pero también en las parejas muchas veces lo llaman uno a alguien diciendo, voy a llevar a mi pareja porque está mal. Resulta que la pareja se siente súper bien, está haciendo la vida de cuadritos a todo el mundo, a los hijos de todo el mundo y se siente bien. Lo que hay que hacer ahí, lo que hay que tratar de hacer efectivamente es formularse la pregunta, ayudar a formularse la pregunta, o bueno, formularte tú la pregunta de qué haces con esa persona que está llevándose la vida de todo el mundo por el medio y no le para eso, pues. Esa es la pregunta que habría que hacerse ahí también. Así es, nosotros vamos a hacer una pausa, yo voy a invitar a la audiencia que participe con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasbb, nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto a este tema que estamos tratando, que son los complejos. Si usted conoce a una persona con complejos o usted cree que es una persona complejada, pues háganos llegar todos sus comentarios, que aquí están los especialistas para pues gustosamente responderles. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. 7
8:46 de la mañana. Continuamos con más de Entre Noticias. Recuerden que pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @EntreNoticiasEB, con la etiqueta del día de hoy, EN Complejos, para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto a este tema que estamos tratando en Entre Noticias, por supuesto, los complejos. Seguimos en compañía de Cristina González, psicólogo y psicoanalista, y también del señor Carlos Márquez, es sociólogo y psicoanalista, y estamos, por supuesto, conversando de los complejos. ¿Cuáles son los complejos más comunes que llegan al consultorio? A ver. ¿Complejo de superioridad? A ver, fíjate una cosa. Estaba pensando mientras estaba en el corte, y pensaba, viendo las imágenes que tú estás proyectando ahí, y veía como la parte de, en general, creo que una de las cosas de las que sufre mucho el sujeto contemporáneo es de lo que no tiene. No tengo el teléfono tal, no tengo la casa tal, no tengo tal cosa. Esa cosa como del poder del tener, el poder que te da tener cosas materiales. Eso es una cosa de la que sufre mucho la gente. Y se siente, vamos a decirlo así, de una manera también, voy a decirlo coloquial, inferior al otro, porque el otro tiene y yo no tengo. Lo vemos a todos los niveles. El otro no es. Porque el otro tiene más que yo o es más que yo. Eso es una cosa muy común por la que sufre el sujeto contemporáneo, ¿no? Que hace que haya inclusive un retiro de lo social, un no poder hacer con eso, o un empuje a tenerlo a costa de lo que sea, que también es problemático. Esa es una cosa muy común que viene a la consulta. La otra cosa que yo veo, no sé, Carlos, con bastante frecuencia, por ejemplo, el tema del amor es un tema muy frecuente en las consultas. Y si tú quieres llamarlo complejo, pero el tema del poder o no tener pareja, el no poder mantenerme con alguien o no poder levantarme a alguien, es algo que es una queja frecuente en la consulta. El tema del amor creo que será y seguirá siendo a lo largo de los años temas muy comunes en la consulta que llevan, si lo relacionamos con lo que tú quieres que conversemos hoy, que llevan muchas veces a darse cuenta el sujeto que lo que está ahí es sentirse de una manera u otra más o menos deseado, amado, querido que otras mujeres o que otros hombres, porque yo soy, te lo voy a poner sencillito así como lo dicen los pacientes, porque no soy lo suficientemente bonita, o porque el hombre no tiene suficientes atributos como para levantarse una mujer. Si tú quieres, eso pueden ser complejos, ¿no? Que consultan la gente con complejo de superioridad, si lo quieres llamar así, no consultan. ¿Quién va a consultar para decirte, mire, yo vengo aquí porque me creo superior? Nadie viene a consultar por eso. Esos están muy bien según ellos. Lo que pasa es que causan estragos en la relación con el otro. Porque cuando tú tienes el poder absoluto o sientes que tienes el poder, tienes un otro al que tienes que disminuir para estar en esa posición de superioridad. Y eso es muy complejo. Lo más bonito del ser humano es que no es perfecto. Así es. Esa es una de las cosas más bonitas de nosotros como seres humanos. No somos perfectos. Así es. El amor propio es importante, pero es una trampa. Por eso la gente se siente fracasada cuando tiene un tropiezo. Efectivamente es lo que aparece como esta cuestión de la inferioridad, o como esto que se llama los complejos. Efectivamente es la idea de que yo no soy lo suficiente, de que yo no tengo lo suficiente. Entonces el amor propio en una justa medida, que no sabemos cuál es para cada quien, puede funcionar, pero si está de más, es un problema para los demás que están alrededor tuyo. Y si está de menos, tú crees que es porque tú no eres lo suficiente, algo que puede estar pasándole a mucha gente, o que la situación en la que estamos ahorita produce que las cosas cambiaron, en la forma de vida en que nosotros llevábamos ya no existe, y haya que hacer un duelo sobre eso. Y efectivamente mucha gente está viniendo porque piensa que su vida es un fracaso, y realmente lo que está pasando es algo muchísimo más complejo, muchísimo más amplio. Todo el asunto está en la relación con los ideales, y bueno, en la relación que se puede establecer con cada uno de los ideales en la actualidad, que son muy exigentes y que nos ponen en una posición de esclavo a trabajar de más para poder alcanzar esos ideales que son inalcanzables. Los cánones sociales. Y a propósito de eso, nos llegan comentarios a través de la cuenta en Twitter. Voy a leer algunos de ellos. El primero es de Dionel Martín Dávila. Dice: buenos días, los felicito por su programa. Soy su más fiel seguidor y estoy de cumpleaños. Felicíteme, pues feliz cumpleaños para el señor Dionel Martín. Fabricio Ramírez, con un tema muy importante para esta mañana, complejo, ¿qué significa? Escuchen a los especialistas. Y Carlos, él pregunta: ¿pueden darnos
darnos algunos tips para tramitar con esos ideales? El primer tip que yo daría para tramitar con los ideales es la ironía. Si usted no puede ironizar sus ideales, busque ayuda. Si para usted un ideal es tan fuerte, si usted lo cree tanto y tan fervientemente, que usted no puede tomar distancia de él y reírse un poco de eso que se le exige, hay que pedir ayuda. Los ideales son siempre, uno los puede tomar en el mejor sentido como orientaciones, pero hay que saber que son ilusorios, que no se pueden obtener, que se puede siempre tener lo que uno puede en un momento determinado. Y a partir de ahí, bueno, entonces uno puede descargarse un poco de este sufrimiento de más que produce la contemporaneidad con esos ideales tan fuertes que tramita la publicidad o que tramita las corporaciones o que tramita el Estado. Como que si cada uno de nosotros con nuestros pobres cuerpos mortales y que se enferman pudiéramos ser todo lo que se exige que podamos ser. Yo diría que tú dijiste una cosa muy importante, lo más bonito del ser humano es que no somos perfectos. Y yo creo que eso es una forma de tramitar con el ideal, o sea, asumir y aceptar que no somos perfectos, que tenemos de alguna u otra manera fallas y que esas fallas pueden ser incluso momentos para crecer. Y que esas fallas, no son una tragedia, no son la tragedia con la que algunos sujetos asumen la falla. Entonces, el tema de la perfección es un tema que si nosotros nos reímos, como dice Carlos, de eso, bueno, no soy aquello tan perfecto como quisiera ser, pero estoy trabajando para hacer algo cercano o parecido, sin que eso se convierta en una esclavitud. ¿Ves? Nos hace más fácil la vida. Mientras que si tu vida está orientada, soy feliz si llego a este ideal, y mientras tanto en el camino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa mientras tú llegas a eso, a lo que nunca vas a llegar? O sea, creo que lo que tú has dicho es muy sabio. No somos perfectos y creo que ese es el mejor tip para saber hacer con los ideales. Para cerrar la entrevista, ¿algún comentario, actividades que estén realizando, por favor, y dónde pueden dirigirse las personas? Sí, bueno, nosotros somos psicoanalistas de la Nueva Escuela Lacaniana de Caracas, que trabajamos en Las Mercedes, y bueno, quisiéramos invitarlos a nuestro próximo evento, el evento más importante del año de nosotros. Tenemos muchas actividades durante el año, pero en el año tenemos unas jornadas anuales y este año decidimos trabajar con un tema muy de actualidad para el venezolano. Nuestras jornadas se llaman El lazo social en tiempos de crisis, y bueno, tenemos un invitado que viene de Argentina, Mauricio Tarrap, y los psicoanalistas de la escuela, que vamos a tratar de ver cómo tramitamos el sufrimiento y la crisis por la que estamos pasando a través de, bueno, lo que un psicoanalista puede decir. Esas jornadas son 7 y 8 de octubre, y los teléfonos de nuestra escuela son el 993-2064, y bueno, también quisiéramos invitarlos al centro que acabamos de inaugurar, Centro de Psicoanálisis Aplicado, que acabamos de inaugurar, donde atendemos a personas de cualquier estrato social, con posibilidades económicas, digamos, con una amplia gama de posibilidades para la gente que tiene más o que tiene menos, y donde, bueno, podemos trabajar este tema de los complejos, si se acercan al centro, ¿no? Así es. El centro de atención está funcionando ya. Los teléfonos los dio Cristina ahorita. Es importante que si usted capta que algo de esto lo está molestando, no espere demasiado. Un análisis lo va a liberar de estas exigencias innecesarias y le va a dar la posibilidad de ocuparse precisamente de eso de lo que usted quisiera ocuparse, no de lo que el otro le demanda que usted se ocupe. Entonces, en nuestro centro de atención vamos a tener tratamientos de alrededor de 4 meses que permitan articular algo de esto, y si usted quiere llevar un análisis más allá, pues lo va a poder hacer con alguno de los analistas de la escuela. Pero el centro de atención está pensado precisamente para poder trabajar estas urgencias que de repente aparecen y que hacen a la vida de la gente difícil en un momento determinado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues llegamos hasta el final de la entrevista. Hay muchos comentarios a través de la cuenta en Twitter. Los invito a que pues entren allí y traten de dar respuesta a la mayoría de las personas que están acá pues enviando sus comentarios. El siguiente comentario que nos llega a través de la cuenta en Twitter lo hace Consultoría GPSI. Dice: soy feo, gordo y bajito, ¿qué hago? Pues quiérase. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más.